Buenos días, queridos oyentes. Con ustedes el día de hoy, Liam Leonel Yankee Party. Y hoy día les voy a presentar el podcast de La corrupción en las altas esferas del poder. La caída de Fujimori. En noviembre del año 2000, tras la divulgación de escándalos de corrupción para ganar las elecciones, tras sospechas de tráfico de armas y sobornos a parlamentarios, Alberto Fujimori renunció al cargo de la presidencia de la República desde Tokio, Japón. Sin embargo, su renuncia no fue aceptada por el Congreso y se decidió destituirlo por incapacidad moral. Se dio lugar a la sucesión legal y asumió el poder Valentín Paniagua, presidente del Poder Legislativo, quien encabezó un gobierno de transición. Fujimori fue sentenciada en abril de 2009 por corrupción y violación de derechos humanos en cuando estaba en el cargo de la presidencia. Alejandro Toledo ganó las elecciones en julio de 2001 e inicia un mandato frecuente por diferentes crisis y quedó paralizado por semanas de huelga en mayo y junio de 2003. Toledo declara el estado de emergencia. Su gabinete renunció en julio de 2003. Alan García. En julio de 2006 vuelve al poder Alan García, a pesar de las críticas que recibió en su primer periodo, en 1985 y en 1990. En octubre de 2008, el gabinete de García, de 13 miembros, renunció en pedir la aprobación de un voto de censura por concesiones a la compañía noruega Viscodium Petroleum. Ollanta-Humala. En julio de 2011, el militar retirado Ollanta-Humala ganó por estrecho margen de balotaje de Keiko Fujimori. El primer año de la presidencia de Humala está marcado por docenas de conflictos sociales que dejan varios muertos, que lo llevan a declarar 3 veces el estado de emergencia en marzo de 2015. El Congreso remueve a su primera ministra, Ana Jara, por denuncias de que la Agencia Nacional de Inteligencias había espiado a legisladores, periodistas, líderes empresariales y ciudadanos comunes durante años. Renuncia de Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia compitiendo con Keiko Fujimori. El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski permanecerá encerrado en el marco de una investigación por lavado de dinero de presuntos actos de corrupción en la carretera interoceánica y el proyecto Olmos de Odebrecht. Kuczynski es el cuarto expresidente peruano vinculado al caso Lava Jato. Los otros 3 exmandatarios investigados por lavado de activos de la constructora brasileña son Alejandro Toledo Manrique 2001-2006, sobre quien pesa su solicitud de extradición acusada de recibir sobornos por la carretera interoceánica sur. Arrestos y suicidios. En abril de 2019, el exmandatario Alan García se suicidó cuando la policía iba a arrestarlo por supuestos pagos ilegales de Odebrecht, los cuales negaba. En mayo, Humala y su esposa enfrentan formalmente pagos por lavado de dinero en el mismo escándalo. En 2019, Toledo es arrestado en Estados Unidos con fines de extradición a Perú por acusaciones que también recibió pagos millonarios. Y en octubre de 2019, Keiko Fujimori es enviada a prisión preventiva por el mismo caso. Martín Vizcarra, ingeniero limeño de 55 años, que venía ya a su cargo de vicepresidente con el de embajador en Canadá, sustituye a PPK, acusado por las sospechas de corrupción en relación con el caso Odebrecht, y amenazando con una nueva votación para destituirlo en el Congreso. No en vano, el nuevo presidente se juramentó con un discurso contra la corrupción y quizá para hacer valer a uno de los activos de su capital político. Destacó: la educación será central en nuestra gestión. El presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de la República al considerar negada cuestión de confianza que presentó hoy el jefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar, por el proceso de elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional. Ante la denegación fáctica de la confianza y el respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso
y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Señaló: hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para avanzar de manera concertada con el Congreso. Sin embargo, el blindaje no cesa y no habrá posible, dijo al hacer un recuento de las anteriores dos cuestiones de confianza que presentó. ¿Tan difícil es pensar en el Perú primero?, se preguntó.